Listo. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla? Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces, la tarde de hoy vamos a dar la explicación del ejercicio número 2 y número 3. Recuerden que en la guía de actividades, el primer ejercicio pues es relacionado con un mapa conceptual, describiendo pues el concepto dependiendo de la letra que cada uno eligió. Para el ejercicio número 2, a ustedes se les presenta diferentes propiedades, podemos decirlo así, de los vectores. Yo acá les presento las propiedades de la suma y de la multiplicación. O también se les solicita a ustedes verificar si se cumplen o no se cumplen los diferentes axiomas. Entonces acá podemos observar, estas son todas las propiedades o los axiomas de la suma y de la multiplicación. Tenemos 5 para cada uno de ellos, 5 para la suma y 5 para la multiplicación de un vector por un escalar. Voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, muy similares a como están en la guía de actividades para que ustedes se puedan guiar y puedan desarrollar los que les corresponden. Primero, definir qué es un espacio vectorial. Entonces, recordemos que allí tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Recuerden también que los vectores están conformados por coordenadas. Podemos tener vectores en R2, que serían con coordenadas en X, en Y, o podemos tener vectores en R3, correspondientes a coordenadas en X, Y y Z. Entonces, cuando hablamos de este espacio vectorial, estamos hablando de un conjunto de vectores en los cuales se pueden hacer diferentes operaciones entre ellos. Y también se pueden presentar un conjunto de escalares. Entonces, los escalares van a ser como esas constantes o esos valores con los cuales se van a poder también operar estos vectores. Tenemos entonces dentro de ellos la operación de la suma y la operación de producto escalar, que es la misma multiplicación del vector por un escalar. Voy entonces con la primera correspondiente a los axiomas de suma o a las propiedades de suma para vectores en un espacio vectorial. Tenemos entonces la primera propiedad, que es la ley clausurativa. Tenemos la ley conmutativa, la ley asociativa, la ley modulativa y la ley de inverso aditivo. Entonces, en la primera nos dicen, por ejemplo, sea B un conjunto de vectores, el cual está conformado por el vector U, por el vector B y el vector W, donde nos dicen que el vector U pues tiene sus coordenadas en X, Y y Z, o X sub 1, X sub 2, X sub 3. Recuerden que así también se pueden establecer las coordenadas del vector. El vector B también es un vector R3 con 3 coordenadas y el vector W con 3 coordenadas también. Entonces miremos este ejemplo. Nos dicen sea el conjunto B. Recuerden, como es un conjunto, dentro de él pues están los diferentes vectores. En este caso el conjunto B está conformado por el vector U, el vector B y el vector W. Y nos dicen, donde U, o sea, el vector U, tiene los valores o tiene las coordenadas de -1, 2 y 3. El vector B tiene las coordenadas de 4, -2 y 1. Y el vector W tiene las coordenadas de 3, 2 y 1. Entonces nos indica determinar o demostrar si se cumplen los diferentes axiomas o las diferentes propiedades. Voy a explicar la primera, que es la ley conmutativa, muy parecida a las que ustedes tienen en su guía. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice que la suma de estos dos vectores, dependiendo de cómo se organicen o cómo se establezcan su orden, pues no me va a afectar dicho resultado. Entonces,
yo sumo el vector u más b, pues es lo mismo, es equivalente a decir b más u. Entonces, si hacemos acá nuestro ejercicio, simplemente reemplazamos los valores del vector u del vector b y hacemos la sumatoria. Sumo los valores del vector u, que es menos 1, 2 y 3, más los valores del vector b, que es 4, menos 2 y 1. Miren aquí el orden en que estoy colocando. Estoy ubicando primero los valores del vector u, seguido de las coordenadas del vector b, ¿sí? Hago la suma. Recuerden entonces que aquí sumamos los valores de la primera posición con la primera posición del otro vector. Es decir, sumo menos 1 más 4. Recuerden que este menos 1 y este 4 corresponden a la primera coordenada de ese vector. El menos 1 es la primera coordenada del vector u y el 4 es la primera coordenada del vector b. Entonces voy a sumar cada uno de acuerdo a su posición. El siguiente que voy a sumar es 2 más menos 2, seguido de menos 3 más 1. Entonces me quedaría menos 1 más 4, me daría 3. 2 más menos 2 me daría 0. Y menos 3 más 1 me daría menos 2. Por este lado, ese sería mi vector resultante producto de esa sumatoria. Ahora voy a demostrar que efectivamente esta propiedad pues se cumple. Y me dice acá que pues cambiando el orden, ¿sí? Voy a tener el mismo resultado. Entonces, acuérdense que aquí sumamos primero u más b. Aquí vamos a sumar ya b más u. Tenemos también presente las posiciones de los vectores, sumamos las coordenadas de cada uno. Entonces, suma aquí 4 más menos 1 me daría 3, menos 2 más 2 me daría 0 y 1 más menos 3 me daría menos 2. Y efectivamente, pues nos da el mismo resultado. Lo que nos indica que efectivamente sí se cumple dicha propiedad. La siguiente, que es la ley asociativa. Entonces tenemos acá, nos dice la propiedad. Si tengo un vector u más, y miren que entre paréntesis estoy asociando estos dos vectores por medio de la suma, es equivalente, o es decir, que es lo mismo que tomar mi primer vector más el segundo vector, entre paréntesis, más el tercer vector. Entonces, miren que aquí puedo asociar los dos primeros, ¿sí? Hacer la suma primero de estos dos primeros o la suma primero de los dos últimos y debe dar el mismo resultado. Entonces, vuelvo y trabajo con los vectores u, b y w. La primera, entonces, voy a demostrar que se cumple la primera parte de la igualdad. Cojo el vector u, ¿sí? Lo reemplazo, más, y voy a tomar el vector b y el vector w y los voy a sumar, ¿sí? Entonces voy a sumar 4 más 3, menos 2 más 2 y 1 más 1. Vuelvo y dejo acá el vector u tal cual y hago la sumatoria entonces del vector b más el vector w. 4 más 3 me daría entonces 7, menos 2 más 2 me daría 0 y 1 más 1 me daría 2. Ahora sí, este vector lo voy a sumar con mi vector u. Entonces, menos 1 más 7 me daría 6, menos 2 más 0 me daría 2 y menos 3 más 2 me daría menos 1. Entonces, por este lado de la igualdad ya tengo mi vector resultante. Ahora voy, señora. Profe, qué pena interrumpirla. Ahí donde sumó la B con la V, no se coloca entre paréntesis, sino que derecho todos los... ¿Sí? Ahí, Acá sí, señora. está entre paréntesis. Sí, que se suma la V con la W. No Sí, se coloca entre puedes paréntesis la U, colocar luego entre la... paréntesis 4 menos 2, 1 más, Ah, nuevamente sí. entre paréntesis como ¿Es lo para... mismo? Sí,
Pues va a dar lo mismo. Lo que deben tener Ok. presente es siempre sumar la primera posición del vector U Ujú. con la primera posición del vector B o del vector del Listo. cual estén sumando. ¿Listo? Bueno, gracias. Ok. Listo, entonces ahora procedemos entonces ya a hacer el otro lado de la igualdad y ver si efectivamente se cumple o no el axioma. Aquí entonces vamos a hacer primero la suma ya el vector U con el vector B, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 1 más 4, 2 más menos 2 y menos 3 más 1. ¿Sí? Entonces aquí sumamos el vector U con el vector B y esto nos daría 3, 0 y menos 2. Y por fuera del paréntesis, entonces mire que tenemos el vector W. Por último, entonces si lo sumamos con el vector W nos quedaría 3 más 3, 6, 0 más 2 nos daría 2 y menos 2 más 1 nos daría menos 1. Y efectivamente se cumple la siguiente propiedad. La tercera ley es la ley modulativa o la ley de neutro aditivo. Entonces acá nos dicen que si tenemos un vector, el cual le sumamos el valor 0, pues vamos a obtener el mismo vector. ¿Sí? Esta creo que a ustedes se les aparece o se les está colocando en la siguiente. Entonces acá, pues recordemos que todo número sumado con 0, pues nos va a dar el mismo número. Entonces aquí yo sumo un vector más el vector 0, pues voy a obtener el mismo vector. ¿Listo? Y la siguiente propiedad es la del inverso aditivo, que esta también la miré mucho en la guía de actividades. Nos dice que para todo vector U que pertenece a B, ¿sí? Recordemos que B es un conjunto de vectores que tiene entre sí vectores U, B, W, bueno, la cantidad de vectores que sean. Nos dice que existe un vector el cual va a ser su inverso aditivo, es decir, lo contrario de este vector. Y si sumamos el vector con su inverso, pues nos va a dar 0. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, acá el vector U, conformado por menos 1, 2 y 3, y su inverso, ¿sí? Que va a ser el vector menos U, es decir, lo contrario de las coordenadas o su inverso aditivo. El inverso de menos 1, pues sería 1, el inverso de 2 sería menos 2 y el inverso de menos 3 sería 3. Si yo sumo estos dos vectores, pues va a obtener como resultado 0. Entonces, al hacer la suma de menos 1 más 1 nos va a dar 0, 2 más menos 2, 0 y menos 3 más 3 nos va a dar 0. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a las propiedades de la suma? Seguido tenemos entonces las propiedades de la multiplicación. Entonces aquí vamos a tomar un vector y lo vamos a multiplicar por un escalar. Tenemos nuevamente la ley clausurativa o cerradura de multiplicación. Tenemos la primera ley distributiva, la segunda ley distributiva, la ley asociativa y la ley modulativa, que es la identidad escalar. Yo les voy a explicar las 7, 8 y 9, que son las que están apareciendo en la guía de actividades. Entonces, nuevamente voy a tomar los mismos vectores U, B, W, solo que aquí ya vamos a encontrar unos escalares. En este caso decimos que para beta es igual a menos 3, para gamma es igual a 5. Entonces, son escalares, valores que nos están colocando allí para hacer la multiplicación con el escalar. Entonces nos dice, por ejemplo, la primera ley distributiva. Acá en la ley nos muestra, nos dice C, que en este caso C lo podríamos colocar como un escalar por, ¿sí? Miren que está entre paréntesis, U más B. Entonces, esto es igual o es equivalente. Mire que se dice que ley distributiva porque aquí vamos a multiplicar
este escalar por cada uno de los componentes que están dentro del paréntesis. Nos quedaría entonces C por U más C por B. Yo acá les presento entonces, de acuerdo pues al ejemplo que tengo, entonces beta por U más B es igual a beta por U más beta por B. Es decir, un escalar por este vector más este mismo escalar por el vector B. Voy entonces a hacer la operación. ¿Cuánto vale beta? Entonces vale menos 3. Reemplazo, entonces menos 3, abro corchete. Y la sumatoria de U más B. Entonces sumo estos dos vectores. Menos 1, 2 y menos 3 más 4 menos 2 y 1. Entonces me haría menos 1 más 4, 3, 2 más menos 2, 0 y menos 3 más 1, menos 2. Ya hice aquí la suma. Ahora voy a multiplicar este vector por el escalar menos 3. Entonces multiplico cada uno de los elementos por el escalar. Entonces menos 3 por 3, menos 3 por 0 y menos 3 por menos 2. Y esto me daría menos 3 por 3, me daría menos 9. Menos 3 por 0 me daría 0. Y menos 3 por menos 2 me daría 6 positivo. Por este lado la igualdad. Ahora vamos a ver si efectivamente después del igual nos da el mismo resultado. Entonces me dice que esta ley distributiva pues es equivalente a coger cada escalar, perdón, a coger el escalar y multiplicarlo por cada uno de sus vectores, ¿sí? Entonces, beta por U más beta por B. Entonces, beta por U me daría entonces menos 3, lo multiplico por el vector U, más menos 3 y lo multiplico por el vector B. Entonces me daría menos 3 por menos 1, por 2 y por menos 3. Menos 3 por menos 1 me daría 3 positivo. Menos 3 por 2 me daría menos 6. Y menos 3 por menos 3 me daría 9. Más, y miren que aquí este menos 3 lo estoy colocando entre paréntesis pues para protegerlo, ¿sí? Porque recuerden que aquí lo antecede pues este positivo. Entonces menos 3 lo coloco entre paréntesis por 4 por menos 2 y por 1. Entonces, menos 3 por 4 nos daría menos 12, menos 3 por menos 2 me daría 6 y menos 3 por 1 me daría menos 3. Ahora entonces, si sumamos estos elementos, 3 más menos 12, entonces este más por menos, hacemos aquí una multiplicación de signos y me daría entonces negativo, es decir, 3 menos 12 me daría menos 9. Menos 6 más 6 nos daría 0 y 9 más por menos nos daría menos, entonces 9 menos 3 nos daría 6. Y efectivamente es el mismo resultado, por lo tanto se cumple el axioma o la propiedad de ley distributiva. Segunda ley distributiva. Entonces tenemos aquí, miren que la anterior, vuelvo y la coloco, nos dice la multiplicación de un escalar por la suma de dos vectores. La segunda ley distributiva ya nos dice la suma de dos escalares multiplicado por un vector. La diferencia, ¿listo? Entonces, de la segunda a la primera ley. En esta segunda, entonces nos dicen, sumamos dos vectores y lo multiplicamos por, perdón, sumamos dos escalares y lo multiplicamos por un vector. Es equivalente a tomar el vector multiplicado por el escalar más el vector multiplicado por el segundo escalar. Vamos entonces, yo aquí presento el escalar beta más gamma multiplicado por el vector U. Es igual a beta por U más gamma por U.
Entonces voy a hacer la solución acá. Hago la primera parte de la igualdad. Beta más gamma. Entonces, ¿quién es beta? Menos 3. ¿Quién es gamma? 5. Menos 3 más 5 me haría entonces 2. Y eso lo voy a multiplicar por el vector U. Entonces, 2 por menos 1 por 2 y 3. 2 por 1 me daría 2 y más por menos pues me daría menos. 2 por 2, 4 y 2 por 3 me daría menos 6. Ahora voy al otro lado de la igualdad a ver si efectivamente da el mismo resultado. Entonces, beta por U más gamma por U. ¿Quién es beta? Menos 3 y la multiplico por el vector U más gamma, ¿quién es? 5 y lo multiplico por el vector U. 3 por menos 1, perdón, menos 3 por menos 1 nos daría 3 positivo. Menos 3 por 2 nos daría menos 6 y menos 3 por menos 3 nos daría 9. Acá, 5 por menos 1 nos daría menos 5, 5 por 2 nos daría 10 y 5 por menos 3 nos daría menos 15. Sumamos ahora sí estos vectores, 3 más menos 5, es decir, más por menos nos daría menos, es decir, 3 menos 5 nos daría menos 2, 6 más 10 nos daría 4 positivo y 9 más por menos, es decir, 9 menos 15 nos daría menos 6. Miren que llego siempre al mismo resultado, aunque el procedimiento es diferente, ¿sí? Porque pues estamos operando o estamos desarrollando en cada uno de los lados de la igualdad un procedimiento diferente, pero debemos llegar al mismo resultado, lo que nos indica que efectivamente estos axiomas pues se cumplen. Y cuando hablamos de que son axiomas es porque efectivamente sí se cumplen. La idea es que ustedes puedan verificar y pues puedan hacer el procedimiento. La siguiente corresponde a la ley asociativa. Entonces nos dice C, que en este caso va a ser un escalar multiplicado por un escalar con un vector, es lo mismo que decir la multiplicación de los dos escalares primeros y por último multiplicado con el vector. Entonces voy a mi ejemplo. Voy a multiplicar beta por, entonces, internamente se está desarrollando la multiplicación del escalar gamma por el vector U, y esto es equivalente a primero multiplicar los dos escalares seguido de la multiplicación por el vector U. Hago acá la operación entonces, reemplazo los valores, beta menos 3 por, entonces, el escalar de gamma, que sería 5 multiplicado por el vector U. 5 por menos 1, menos 5, 5 por 2, 10 y 5 por menos 3, menos 15. Ahora sí, este valor o este vector lo multiplico por beta, que es mi escalar que está acá afuera. Me daría menos 3 por menos 5 me daría 15 positivo, menos 3 por 10 me daría 30 y menos 15 por menos 3 me daría 45 positivo. Y seguido, entonces, voy a verificar acá. Nuevamente, B, beta por gamma, que sería menos 3 por 5, me daría 15. Y ahora esto sí lo multiplico por mi vector U. Menos 15 por menos 1 me daría 15 positivo, menos 15 por 2 me daría menos 30. Y menos 15 por menos 3 me daría 45. Y de esta manera, entonces, sería nuestra primera ejercicio número 2. Entonces, acá pues ustedes están visualizando en la pantalla. Tengo acá la guía de actividades y miren que para todos ustedes pues se les han dado vectores diferentes. La persona que tenga la letra A pues va a trabajar con estos vectores y va a resolver estos axiomas. Entonces, este correspondería a la primera ley que les expliqué. Miren que aquí
Quien tenga la letra A, pues va a hacer vectores de suma, ¿sí? Va a resolver las axiomas de suma porque estamos trabajando acá. La primera que es la ley conmutativa, tenemos aquí la del inverso aditivo y tenemos acá a nuestra ley asociativa. Tenemos acá para la letra B otros vectores y aquí sí ya les estamos presentando un escalar. ¿Sí? Tenemos a alfa y tenemos, perdón, si tenemos a alfa y tenemos a beta. Aquí, la persona que tenga la letra B, pues debe desarrollar las propiedades de la multiplicación, entonces teniendo en cuenta con los escalares que se les están dando. Quien tenga la letra C, tiene aquí un axioma de suma y dos de multiplicación y pues para ello se les están dando también los escalares. Quien tenga la letra D, miren que aquí no estamos hablando de, bueno, aquí estamos hablando de la propiedad de una multiplicación de un escalar, pero miren que aquí no estamos sumando, sino que estamos restando. Se resuelve lo mismo, solamente que en vez de sumar, pues vamos a restar estos vectores. ¿Listo? Aquí tenemos la del inverso aditivo y aquí pues también tenemos la de última, que es la de multiplicación de un escalar por un escalar por un vector. Y quien tenga la letra E tiene también axiomas solamente de suma. Entonces aquí solamente debe pues, tomar estos tres y reemplazar con los vectores que se les están dando acá y pues los escalares a quien les corresponda y verificar o decir si efectivamente se cumple o no se cumple. Todos se van a cumplir porque pues para hacer axiomas deben cumplirse. Señora. Ahí donde está el inverso aditivo en el, por ejemplo, el ejercicio A, en el ejercicio Ajá. A, el segundo, en este donde dice menos U, ahí coloco esa ecuación en menos. Sí, entonces, mira, está acá. Esta. Entonces, le dan el vector U, ¿sí? En el caso mío, el vector U es menos 1, 2 y 3. ¿Y qué me dice Me dice, suma el vector U más el vector menos U, es decir, más el inverso de este vector. ¿Quién sería el inverso? Pues sería lo contrario, ¿sí? Entonces coloco menos U y pues coloco los vectores con signo contrario. ¿Sí? Entonces, si aquí el vector es menos 1, es decir, negativo, pues aquí vamos a colocarlo de manera positiva. Si aquí es 2 positivo, lo vamos a colocar aquí negativo. Si aquí es menos 3, lo vamos a poner en el menos 1, lo vamos a colocar 3 positivo, que sería su inverso, lo contrario. Y ahí procedemos a hacer la suma. Entonces, miren que estoy diciendo el vector U más el vector menos U, es decir, más su inverso aditivo. Y pues esto me va a dar como resultado 0. Hacen la suma y pues efectivamente tienen que encontrar un nuevo vector con coordenadas 0, 0 y 0. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos al ejercicio número 3, en el cual se les habla de conjuntos de generadores, dependencia lineal e independencia lineal. Bueno, entonces, en este ejercicio número 3, a ustedes se les presentan dos puntos. El primero de ellos es determinar si el conjunto de vectores que ustedes tienen es linealmente o si es linealmente dependiente. Seguido de ello, también deben determinar si ese conjunto se genera en un espacio R13. Entonces, ¿de qué conjunto estamos hablando? Entonces, miren que acá
tenemos las 5 letras y para cada uno de ellos tenemos un conjunto S, ¿sí? Que es un conjunto de vectores y pues algunos están conformados por 3 vectores, otros están conformados, por ejemplo, la letra C, mire que tienen un conjunto de 4 vectores, pero coincidencialmente hay un vector que está conformado por elementos ceros. Entonces, este es un conjunto de vectores. Deben definir si estos vectores, primero que todo, son linealmente dependientes o independientes. Y segundo, determinar si se generan en un espacio R3. Entonces, aquí lo primero que debemos tener presente para poder entender el concepto de dependencia o independencia lineal y saber si se generan en un espacio R3 es identificar primero qué es la combinación lineal. Entonces, hablamos de una combinación lineal cuando tenemos, recuerden, un vector que está conformado por A, B, C, o por coordenadas X, Y, Z, o por coordenadas X sub 1, X sub 2, X sub 3, ¿sí? Recuerden, entonces, esos son los elementos del vectores y decimos que se presenta una combinación lineal cuando podemos tomar ese elemento del vector y multiplicarlo por un escalar. Allí se presenta una combinación lineal. Entonces podemos decir que cuando A sub 1 o A o X multiplicado por el vector 1 por el escalar 1 más A sub 2 o X sub 2, ¿sí? Y multiplicado por el segundo escalar y así sucesivamente. Eso se define como una combinación lineal. Entonces, acá, algunos elementos o algunos documentos presentan a dichos escalares con las letras A sub 1, A sub 2, otros las presentan como I, J, K, ¿lista? Entonces, acá lo primero que voy a dar un ejemplo es si se genera una combinación lineal o no. Entonces, por ejemplo, me dicen a mí determinar si este vector R3, ¿sí? Entonces, tengo el vector menos 2, 3 y 2. Es una combinación lineal o surge, ¿sí? Es producto de combinar el vector U con el vector T. Entonces, aquí me están diciendo, determine si ese vector resultante, es decir, menos 2, 3 y 2, surgió de hacer una combinación lineal, es decir, de multiplicar este vector U y el vector T con unos escalares. ¿Cómo resuelvo eso? Entonces, tomo mi vector resultante y lo igualo a. Entonces, recuerden cómo es la fórmula de la combinación lineal. Entonces, me dicen que es un escalar por un vector más un segundo escalar por un vector más un tercer escalar por un tercer vector y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de vectores que tenga. Si tengo 4 vectores, pues debo multiplicarlo por 4 escalares. Si tengo 2 vectores, pues solamente se van a multiplicar por 2 escalares. Entonces acá yo voy a trabajar como escalares, a sub 1 y a sub 2. Esas van a ser acá en esta explicación esos vectores, ¿listo? Entonces, tomo mi primer escalar y lo multiplico por mi primer vector, más tomo mi segundo escalar y lo multiplico por mi segundo vector. Y aquí ya tengo la fórmula de combinación lineal. Voy a verificar que efectivamente este vector resultante surgió de hacer esta combinación lineal, o sea, de hacer esta multiplicación y pues la suma de ellas dos. Para ello necesito conocer el valor de dichos escalares, ¿sí? En este caso, pues yo ya los tengo. Ya les voy a explicar qué pasaría si no los tuviera. Aquí ya conozco cuánto vale mi escalar A sub 1, que es 2, y conozco también cuánto vale mi segundo escalar A sub 2, que es menos 1. Entonces simplemente reemplazo
vuelvo y coloco aquí mi vector resultante igual a 2 por mi primer vector, que es el vector U, más menos 1, que es el escalar A sub 2, y lo multiplico por mi segundo vector. Hago la multiplicación de un vector por un escalar. Miren que lo acabamos de explicar en las propiedades de los axiomas. Entonces, menos 2 por 3, 6, menos 2 por 1, 2, perdón, 2 por 4 me daría 8. Más menos 1 por 8 me daría menos 8, menos 1 por menos 1 me daría 1 positivo, y menos 1 por 6 me daría menos 6. Aquí ya multipliqué entonces mi escalar por mi vector. ¿Qué me queda hacer? La suma de estos dos vectores. Entonces, 6 más menos 8 me daría menos 2, y esto no se está mirando. No se ve lo último, ¿cierto? Vamos a trabajarlo así. Listo. Entonces, sumamos 6 más menos 8 me daría menos 2, 2 más 1 me daría 3, y 8 más menos 6 me daría 2. Miren que me dio el mismo resultado que tenía en mi vector resultante. Entonces, puedo decir que efectivamente este vector es una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Claro allí lo que es una combinación lineal? Sí, sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si no conozco el valor de mis escalares? Y pueda que, digamos, en mi ejercicio no me los den. Entonces, miren, por ejemplo, acá me dicen determinar si este vector R2, miren que aquí ya no estamos hablando de un vector R3, sino R2. ¿Por qué R2? Porque tenemos dos coordenadas, solamente X y Y, tenemos dos valores en mi vector. Es una combinación lineal del vector U, conformada por 1 y 0, y por T, conformada por 3 y 3. Vuelvo y entonces reemplazo, coloco aquí mi vector resultante, 1, 8, igual, y hago la fórmula de combinación lineal, que es un escalar por un primer vector más segundo escalar por el segundo vector. Aquí no conozco los valores de mis escalares, ¿sí? En el anterior ejemplo sí los tenía, pero aquí ya no los conozco. Para ello, entonces, vamos a transformar esto a un sistema de ecuaciones y poder despejar las variables. Entonces, tomo mi vector resultante, 1, 8, y voy a multiplicar, ¿sí? Entonces, A sub 1 por 1 me va a dar, pues, A sub 1. A sub 1 por 0 me va a dar 0, más A sub 2 por 3, pues me va a dar 3 A sub 2, y A sub 2 por 3, 3 A sub 2. Y aquí, pues esto lo presento ya como un sistema de ecuaciones. 1 es igual a A sub 1 más 3 A sub 2. Y la segunda ecuación me quedaría 8 es igual a 3 A sub 2. Voy entonces a Disculpe, despejar. tutora. Tranquilo, dime. ¿Me podría repetir otra vez? No me perdí ahí. ¿En qué partecita? ¿Desde dónde? O sea, la multiplicación de Listo. ¿qué? Para que dé 1 igual a A1 más 3A2. Listo, claro que sí. Entonces, miren, ¿se acuerdan que en el anterior, pues yo como conocía el valor de mi escalar, entonces yo hacía la multiplicación y pues me daba un número como tal? Aquí como no conozco el valor, entonces multiplico. Miren que acá la fórmula de la combinación lineal me dice, multiplique el escalar por cada uno de los elementos del vector. Voy a pasar a la anterior diapositiva. Miren que aquí yo conocía mi escalar y multiplicaba 2 por 3 y me daba 6, ¿cierto? Acá, como no conozco, entonces tomo el escalar así como está, A sub 1, y lo multiplico por el primer elemento de mi vector, que sería 1.
A sub 1 por 1, pues me daría A sub 1, ¿sí? O 1 A sub 1. A sub 1 por 0 me daría 0. Más A sub 2 lo multiplico por este primer elemento de mi segundo vector, que es 3, y me daría pues 3 A sub 2. A sub 2 lo multiplico por mi segundo elemento del vector t, que es 3, y me daría 3 A sub 2. ¿Listo? Por eso es que salen allí estos valores. Ahora, entonces, esto que está así en forma vertical, pues a mí, por ejemplo, me gusta más trabajarlo en forma vertical porque se me es más fácil al momento de plasmarlo en forma de ecuación. Porque ahí ya está como debería quedar. Entonces, voy a transformar esta matriz a una ecuación. ¿Sí? Miren que eso se me convirtió como en un sistema de matrices, básicamente. Entonces, el primero que sería 1 más, perdón, igual a A sub 1 más 3 A sub 2. Miren que estoy tomando todos los valores que están acá de primeritos. Para mi segunda ecuación, entonces sería 8 igual, pues a 0 no lo coloco, sino igual a 3 A sub 2. Y de allí entonces empiezo a despejar. Voy a despejar entonces A sub 2, ¿sí? Que es la que está en este momento, pues se me facilita más. Entonces, ¿quién acompaña a A sub 2? El 3, ¿verdad? ¿Y qué operación se está realizando entre ellos? Una multiplicación. Miren que tengo a 3 A sub 2. Internamente aquí hay una multiplicación. 3 por A sub 2. Entonces, como voy a despejar A sub 2, entonces coloco A sub 2 y este valor, este 3 que está multiplicando, al pasarlo al otro lado o después del igual, me va a quedar dividiendo. Entonces me va a quedar A sub 2 igual a 8 tercios. Y aquí ya encontré el valor de mi escalar, en este caso A sub 2 o de mi segundo escalar. Tomo ese valor y lo reemplazo en la primera ecuación para poder despejar A sub 1. Entonces, A sub 1, que es el valor que yo necesito conocer, está después del igual, lo voy a ubicar de una vez antes del igual para que me quede pues como más fácil poder hacer el proceso. Al pasarlo, al hacer ese movimiento, pues va a cambiar de signo, me queda menos A sub 1. Ya después le vamos a cambiar el signo a ese menos A sub 1. Igual, este menos 1 que está acá lo voy a pasar después del igual y al pasarlo pues va a cambiar de signo. Me quedaría menos 1 más 3 A sub 2. Y A sub 2 pues la reemplazo, ya sé que vale 8 tercios. Y esto me quedaría 3 por 8 tercios. ¿Hasta ahí claro? Bueno, procedo a realizar entonces la multiplicación. Vuelvo y me queda menos A sub 1 igual a menos 1 más. ¿De dónde sale ese 24 tercios? Pues miren que aquí tenemos una multiplicación que es 3 por 8 tercios, que es una multiplicación de fracciones. Entonces, recordemos que en la multiplicación de fracciones hacemos la multiplicación directa, ¿sí? Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, 3 por 8 nos daría 24 y pues este 3, al volverlo fracción, pues este 3 estaría ubicado sobre 1, entonces 1 por 3 nos daría 3. Es decir, 24 sobre 3. Y 24 sobre 3 o 24 dividido 3 es lo mismo o es equivalente a decir 8, ¿sí? 24 dividido 3 pues es igual a 8. Entonces podemos acá decir que menos A sub 1 es igual a menos 1 más 8. Y menos 1 más 8 es equivalente a 7. Por lo tanto,
menos A sub 1 es igual a 7. Ahora sí voy a proceder a cambiar ese signo del menos 1 y volverlo positivo. Multiplico entonces por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces, este menos 1 por menos A sub 1, pues me va a quedar A sub 1 positivo. Y este 7 positivo multiplicado por este menos 1 me va a dar menos 7. Y aquí ya conozco el valor de mi primer escalar, que es A sub 1. Entonces, miren que no los conocía, pero haciendo ese procedimiento matemático, ya los conozco. Ahora sí procedo a reemplazarlo en la fórmula de la combinación lineal y ver si efectivamente ese vector 1 y 8 pues es producto o es una combinación lineal del vector u con el vector t. Hacemos entonces acá ya el reemplazo, ¿sí? Tomo nuevamente mi fórmula de combinación lineal y reemplazo el vector a sub 2 y a sub 1 por los valores que acabo de encontrar. Me quedaría el vector resultante 1, 8 igual a menos 7, que es A sub 1, por el vector U, que es 1 y 0, más A sub 2, que es 8 tercios, por el vector T, que es 3 y 13. Hacemos entonces la multiplicación de este escalar por el vector. Menos 7 por 1, menos 7, y menos 7 por 0, 0. Más 8 tercios por 3, pues miren que aquí ya hicimos la operación y sabemos que el resultado es 8. Entonces, 8 tercios por 3 nos daría 8, y 8 tercios por este otro 3, que es el segundo elemento del vector t, nos daría 8. Hacemos la suma de estos dos vectores, menos 7 más 8 me daría 1, y 0 más 8 me daría 8. Y son valores equivalentes, iguales, por lo tanto, sí es una combinación lineal, el vector 1, 8 de combinar o surge de combinar el vector u con el vector t. ¿Hasta hay alguna pregunta de pronto con respecto a lo que es combinación lineal? Miren que es pues como lo mismo que retomamos en el ejercicio número 2, ¿no? Multiplicar un escalar con un vector y hacer suma de vectores. Paso entonces a listo. Entonces ahora sí paso a describir lo que es dependencia e independencia lineal. Entonces me dice aquí el concepto, un conjunto de vectores, ¿sí? Tenemos un conjunto de vectores. Son linealmente dependientes si un vector depende de los otros o si se puede generar una combinación lineal. Y me dice que un conjunto es linealmente independiente cuando todos estos vectores, me dice, ninguno de ellos se puede generar como una combinación lineal. Expliquemos entonces un poco, pues, con más detalle cada uno de los dos, porque sí es un poco confuso. Entonces, inicio a explicar qué es linealmente independiente, que es el primer punto que ustedes deben resolver. Entonces, tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Tenemos el conjunto B o en el ejercicio de ustedes el conjunto S conformado por 5 vectores, 4 vectores, 3 vectores. Ese es el conjunto de vectores. Me dice, los n vectores, es decir, el vector 1, 2, 3, 4, 5, son linealmente independientes si se cumple la siguiente propiedad. Es decir, que esta, miren que la fórmula es la fórmula de la combinación lineal, ¿sí? Igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si el escalar primero, el segundo escalar, el tercero, dependiendo de la cantidad de vectores, recuerden que si tengo 3 escalares, perdón, si tengo 3 vectores, pues debo tener 3 escalares. Aquí entonces son linealmente independientes si los escalares, todos ellos son iguales a 0. Es decir,
si el escalar A sub 1 me dio como resultado 0, si el escalar A sub 2 me dio como resultado 0, si el escalar A sub 3 me dio como resultado 0. Todos deben dar 0. Si todos me dan 0, entonces ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Si alguno de ellos me da diferente de 0, ejemplo, el escalar 1 me dio 5 como resultado, el escalar 2 sí me dio 0 y el escalar 3 sí me dio 0, como hay uno que me dio diferente de 0, entonces no es independiente, sino que sería dependiente. Otra forma de poder determinar si este conjunto de vectores es independiente es hallando la determinante de la matriz. Si la determinante de la matriz me da diferente de 0, ejemplo, 52 me dio el determinante de esa matriz, entonces es linealmente independiente. Entonces, ojo aquí con estos valores porque pues es muy fácil de confundir cuando son dependientes. Entonces, miremos un ejemplo. Tengo este conjunto y me dicen determinar si efectivamente o determinar si este es independiente. Entonces, tengo el conjunto S conformado por el vector. En este caso, tengo dos vectores nomás. El vector que está conformado por 3, 2 y 5, y el vector que está conformado por -1, 4 y 3. Entonces yo voy a tomar acá mis dos vectores, ¿sí? Miren que están aquí, los presentan de forma horizontal y yo los estoy trabajando acá de forma vertical. También es una forma de representar estos vectores, horizontal o verticalmente. Tengo entonces acá mi vector 3, 2 y 5. Tengo acá mi vector -1, 4 y 3 y los igualo igual a vector 0, 0 y 0. Entonces, no conozco los escalares. Miren que acá el concepto de lineal independiente me dicen si sus escalares son iguales a 0. Aquí en el ejemplo no me están dando mis escalares, debo hallarlos, ¿sí? Entonces, hago la fórmula, miren, de combinación lineal, ¿sí? Es decir, como tengo dos vectores, pues debo tomar o debo encontrar dos escalares. Entonces, tomo un primer escalar y lo multiplico por el primer vector, más un segundo escalar y lo multiplico por mi segundo vector. Miren que aquí aplico la fórmula de la combinación lineal, que fue lo que acabamos de explicar. Igual a 0, ¿sí? Igual a este vector. Vamos a igualar. Entonces, A sub 1 por 3, pues me haría 3 A sub 1. A sub 1 por 2 me haría 2 A sub 1. Y A sub 1 por 5 me haría 5 A sub 1. Más, entonces, el segundo vector por el segundo escalar, que sería A sub 2 por -1, entonces me daría -1 A sub 2. A sub 2 por 4 me daría 4 A sub 2. Y A sub 2 por 3 me daría 3 A sub 2. Igual, entonces, a mi vector 0, 0, 0. Esto que está acá lo presento entonces con un sistema de ecuaciones para luego pasarlo a una matriz aumentada. Entonces, al pasarlo a un sistema de ecuaciones, pues yo por eso lo trabajo así de forma vertical porque pues se me facilita, creo que visualmente, permite poder, digamos, al pasarlo a un sistema de ecuaciones, pues de una manera más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la primera ecuación? Pues todos los valores que están acá. Entonces, 3A sub 1 más -1 A sub 2 igual a 0. Segunda ecuación, entonces sería esta segunda fila, digámoslo así, 2A sub 1 más
4 sub 2 igual a 0, que es la que tenemos acá. Y mi tercera ecuación, pues sería entonces 5 sub 1 más 3 sub 2 igual a 0. Ya teniendo ese sistema de ecuaciones, lo voy a pasar a una matriz aumentada. Es decir, estos valores los paso a forma de matriz. Me quedaría entonces en la primera columna 3, 2 y 5. Mi segunda columna me quedaría menos 1, 4 y 3. ¿Listo? Ahora, como eso está, algunos estudiantes han presentado en el foro hasta aquí el ejercicio. Y allí no están dando todavía solución a ellos. Simplemente están haciendo el procedimiento, pero no han indicado acá todavía cuánto vale el escalar A sub 1 y cuánto vale el escalar A sub 2, o no han dicho si es linealmente independiente o dependiente. Solución entonces. ¿Recuerdan el famoso método Gauss-Jordan? Entonces, lo podemos hacer. Uno, si estamos presentando esto en forma de matriz aumentada, entonces lo vamos a solucionar por Gauss-Jordan. Recuerden que aquí pues hacemos una serie de procedimientos matemáticos donde la idea es pues convertir esto en una matriz escalonada, ¿sí? Quiere decir que nos quede 1, 1 en su forma diagonal, ceros a sus extremos, y al lado derecho pues vamos a conocer el valor de, pues correspondiente a cada una de las variables, o en este caso a cada uno de nuestros escalares. Entonces, para este ejemplo, ¿sí? Este de acá, aquí yo les estoy presentando esto realizado por medio de la calculadora de matrices, y miren que ella me presenta como resultados acá, ¿sí? Miren que esta fue la última matriz que obtuve, y miren que me dice, acá en su forma escalonada, me dan los valores 1 y acá me da como valores 0, y me está indicando acá que es x sub 1 es igual a 0, x sub 2 es igual a 0. Recuerden que entonces acá pues x sub 1, x sub 2 pues van a ser nuestros escalares que venimos trabajando, que es a sub 1 y a sub 2. Miren que para ambos efectivamente me dio como valores 0 en ambos. Entonces puedo determinar que efectivamente este conjunto sí es un conjunto de linealmente independiente, o LI. Lo pueden hacer por esta forma, ¿sí? Aplicando este procedimiento, que es combinación lineal, lo pasan a ecuaciones, luego lo pasan a una forma de matriz y luego lo resuelven por Gauss-Jordan. Otra manera como lo pueden resolver es por medio de determinantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo donde me dicen determinar, en este caso ya tengo un conjunto de 3 vectores, muy parecido al que ustedes tienen en su guía. 3 vectores. Falta una pregunta. Sí, señor. Y en caso de que, bueno, yo escogí el numeral 6 y me parece, contaré con 4, miento, con 4 vectores, pero en uno me aparece 0, 0, 0, o sea, completamente de ceros. Lo Ahí ubica, cómo se podría hacer. ese vector. Le va a quedar entonces una matriz, bueno, no le va a quedar una matriz de 3 por 3, sino que le va a quedar una matriz de, ese sería 4, 1, 2, 3, de 4 por 3. ¿Listo? Ahí le va a quedar una matriz de 4 por 3, porque son 4 vectores los que se está trabajando. Lo va a resolver exactamente igual. Bueno, allí ese vector 0, de una vez podemos definir, ¿sí? Por este vector que tiene sus componentes 0, 0 y 0. Entonces aquí vamos a decir que en ese conjunto exactamente es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque entre más vectores tenemos,
¿sí? Más escalares vamos a tener. Al tener más vectores, vamos a tener más posibilidades de resultados. Es decir, ese vector 0, 0, 0 en el escalar nos va a dar 0. O sea, déjame ya paso a la otra partecita y te explico bien. Pero allí en ese ejercicio nos va a dar linealmente independiente. Y en ese ejercicio no se va a generar. En el siguiente punto donde dice que si determinar si se genera o no se genera, no se va a generar porque tiene tienen especialmente ese vector que tiene 0, 0 y 0. Hay otro ejercicio que también tiene vectores 0, 0, 0, ya te digo cuál es, que no me acuerdo en ese momento. Quien tenga el D, tampoco se va a generar y también es linealmente independiente por tener estos vectores 0, 0, 0 y 0. ¿Listo? Entonces, espérame, yo termino, paso al de independencia y paso, es este. Y paso a espacio generado que va de la mano con esto de acá. Entonces, voy con este de 3 vectores, ¿sí? Vuelvo y hacemos lo mismo. Si tienen 3 vectores o si tienen 4, van a hacer exactamente lo mismo. Van a presentarlo así. Si tienen 4 vectores, pues van a hallar 4 escalares. Aquí tengo 3 vectores, hallo 3 escalares. Los van a ubicar así, de esta manera. Entonces, el vector 1, que entonces con el escalar 1 sería A sub 1 multiplicado por 1, 2 y 3. Más A sub 2 multiplicado por el segundo escalar vector que sería 0, 1 y 2. Más A sub 3 multiplicado por el tercer vector que es menos 2, 0 y 1. Y aquí para el compañero que tiene ese cuarto vector, entonces sería más A sub 4 que sería el cuarto escalar multiplicado por el cuarto vector que es 0, 0 y 0, igual entonces a 0, 0, 0. Hacen la multiplicación, ¿sí? Hacen la multiplicación, entonces les va a quedar el primero A sub 1, entonces 1 A sub 1, 2 A sub 1, 3 A sub 1, más la multiplicación del segundo escalar por el segundo vector, 0 A sub 2, 1 A sub 2, 2 A sub 2, más el tercer escalar por el tercer vector, menos 2 A sub 3, 0 A sub 3, 1 A sub 3. En el caso del compañero, entonces, más, y al multiplicar un escalar por 0, pues les va a dar acá todo 0, 0, 0. Igual a 0, 0, 0. Lo pasan acá a un sistema de ecuaciones, entonces mira que acá, en el caso del compañero, le va a quedar más 0 a sub 4 igual a 0, aquí más 0 a sub 4 igual a 0, más 0 a sub 4 igual a 0. Lo forman en matriz aumentada, entonces aquí les va a quedar la matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. En el caso del compañero, pues le va a quedar acá otra columna con 0, 0 y 0. ¿Listo? Y igualado, recuerden acá, 0, 0, 0. ¿Listo? Lo único es que al compañero pues le va a quedar una matriz de 4 por 3. A ustedes les va a quedar una matriz 3 por 3. Resuelven lo mismo con Gauss-Jordan, ¿sí? Y pues les va a dar el valor de cada una de ellas. Bueno, y en este caso, como nos dio a todos los valores, o todos los escalares nos dio equivalentes a 0, entonces esto es un conjunto linealmente independiente. Para los conjuntos dependientes, entonces, me dice que aquí, nuevamente me dice la combinación lineal, ¿sí?, de estos vectores es igual
a un vector 0. Miren que acá en independencia nos decía la suma de estos vectores es igual a 0. ¿Sí? Y recuerden que aquí los escalares todos tenían que ser iguales a 0, que es un valor, un escalar. Aquí en el conjunto dependiente nos dice que la suma de esta combinación lineal es 0, pero es un vector. No es un valor como tal, sino un vector. No es un número, no es un escalar, sino es un vector. Y aquí nos dice, donde esos escalares no todos son ceros. Entonces va a dar un escalar que sea 1, 2, 3, diferente de 0. Y otra forma de hallarlo es mediante su determinante. La determinante de esa matriz, si es igual a 0, entonces sí podemos decir que es linealmente dependiente. Entonces, ustedes acá, por ejemplo, esta matriz, si quieren, la pueden resolver aplicando este método de Gauss-Jordan o la pueden resolver aplicando el método de determinantes o el método de Sarrus, el método de cofactores, ¿sí? Para hallar su determinante. Entonces, voy a tomar este conjunto. Miren que este conjunto ya tiene, en este caso, 4 elementos en su vector, no 4 vectores, sino 4 elementos en su vector. Tengo entonces 2 vectores, ¿sí? 2 escalares, y los igualo a 0, a un vector 0. Aquí, entonces, conozco los valores de mis escalares. Me dicen que el escalar 1 es igual a 2, el escalar 2 es igual a 1. Entonces, multiplico cada uno de estos valores por el escalar. Entonces, 2 por 3, ¿sí? 2 por 1, 2 por menos 2 y 2 por 0. Más 1 por menos 6, 1 por menos 2, 1 por 4 y 1 por 0. Y eso me da entonces 3 por 2, 6, 1 por 2, 2, menos 2 por 2, menos 4, y 0 por 2, 0. Más menos 6 por 1, menos 6, menos 2 por 1, menos 2, 4 por 1, 4, y 0 por 1, 0. Si sumamos esos valores, pues me da como vector 0, 0, 0. Entonces miren que aquí se está cumpliendo con esta propiedad. Otra manera entonces de poder determinar si es independiente o dependiente. Presento ese conjunto de vectores en forma de matriz y hallo su determinante, que era lo que yo les indicaba hace un momento. Entonces, tengo este conjunto formado por el vector 3, 2 y 0. Tengo también este vector menos 3, 4 y 4, y un tercer vector que es 9, menos 6 y 8. Esto de acá, entonces lo represento de forma de matriz y hallo su determinante. Entonces, este es un método de cofactores para hallar el determinante. Existe otro método que es el método de Sarrus. Por cualquiera de ellos lo pueden hacer. Ya aquí, por ejemplo, lo presento por el método de cofactores, que fue uno de los que más se utilizó en las tareas anteriores. ¿Cómo nos daría? Entonces, el determinante de esa matriz, tomo el primer elemento que es 3 por, entonces, 4. Miren que aquí estoy hallando, entonces, por esta matriz de 4 menos 6, 4 menos 8, menos el segundo elemento que es menos 3, por la matriz 2 menos 6, 0 y menos 8, más 9, que es el tercer elemento. Sí, miren que aquí estoy tomando como matriz, como fila base, la primera fila, que son estos valores que están acá. Y el 9 por la tercera matriz, que es 2, 4, 0 y 4. Y procedemos a hacer entonces la fórmula según lo que me dice el método de cofactores.
Entonces, 4 por menos 8 menos 4 por 6, que es lo que está acá, menos el segundo valor, que es menos 3, nuevamente 2 por menos 8 menos 0 por menos 6, más 9, que es el tercer valor, por 2 por 4 menos 0 por 4. Entonces nos daría el determinante de A es igual a 3, nuevamente, y resuelvo estas operaciones primero que están acá internas. 4 por menos 8 me daría menos 32, menos 6 por menos 4 me daría menos 24. Más, entonces acá, ¿por qué más? Porque menos por menos, pues me daría acá más. 2 por menos 8 me daría menos 16, menos 0 por menos 6, pues me daría 0. Más 9, 4 por 2 nos daría 8, menos 0 por 4 nos daría 0. Y sigo resolviendo. Entonces, menos 32 menos 24, entonces menos por menos me daría más. Menos 32 más 24 me da menos 8. Menos 16 menos 0, pues me va a dar menos 16. Y 8 menos 0 me va a dar 8. Entonces multiplicamos menos 3 por menos 8 me da menos 24. 3 por menos 16 me da menos 48. Más 9 por 8 me daría 72. Y resuelvo acá, menos 24 menos 48 me daría menos 72. Más 72, pues esto me daría 0. Miren que aquí hice la verificación por, puede ser por calculadora de matrices, lo pueden hacer por GeoGebra, por cualquier herramienta y efectivamente me dio que el determinante de esa matriz es 0. Entonces aquí puedo decir que efectivamente este conjunto es dependiente. Entonces, vuelvo y repito, para el primer ejercicio que les piden determinar si ese conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente, lo pueden hacer pasando esto a un sistema de ecuaciones o en forma de matriz y resolverlo por Gauss-Jordan o hallar su determinante. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es valedera, ¿sí? Lo importante es que ustedes, dependiendo del resultado, pues den un concepto, definan si es linealmente independiente o no. Algunos estudiantes lo están presentando el resultado, pero no dicen, no dan como el análisis de qué obtuvieron. Dan estos valores, pero no dicen, bueno, ¿eso qué es? ¿Es linealmente independiente o dependiente? Y por último, sería el concepto de espacio general. ¿Hasta allí tienen de pronto alguna pregunta? Bueno, entonces voy con el siguiente punto que es espacio general. Nos dice, sea un conjunto S, ¿sí? Conformado por unos vectores, me dice, se llama conjunto generador o se genera si se puede escribir como una combinación lineal de vectores. Es decir, si se puede hacer una combinación lineal de estos vectores, se puede entonces generar un espacio. Si no, pues no se genera. Tengo entonces nuevamente un ejemplo con 3 vectores, ¿sí? Los vamos entonces a presentar nuevamente en forma de combinación lineal, ¿sí? Entonces, un escalar por un vector más un escalar por un vector. Y vamos a igualar, miren que aquí ya no igualamos a un vector 0, 0, 0, no, sino que vamos a igualar a X, a Y y a Z.
En el caso, bueno, en el caso del compañero que tiene 4 vectores y uno de ellos es 0, 0, 0, no se genera y pon mucha atención a este momento porque acá voy a explicar por qué se genera y por qué no se genera. Entonces, paso nuevamente todo esto a un sistema de ecuaciones y luego lo paso a una forma de matriz aumentada. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? La profe, se puede solucionar de cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Para dependencia o independencia, sí. Ya para espacio generado, sí tiene que ser así como lo voy a explicar acá. Ah, ok. Listo. Entonces, miren que aquí vuelvo y repito, solamente que aquí para espacio generado vuelvo y repito, pues lo anterior, ¿sí? Hago combinación lineal. Miren que aquí estoy aplicando la fórmula de combinación lineal. Estoy pasando a un sistema de ecuaciones y luego a una matriz. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí en el anterior yo igualaba a 0. Aquí, en el espacio generado, o sea, para saber si se genera o no se genera, no voy a igualar a 0, sino que voy a igualar a X, a Y y a Z. Es la única diferencia hasta el momento. Bueno. Entonces, para la segunda. Sí, señor. Digamos, en caso de que la matriz madre nos dé, digamos, 0, 0, 0, y no nos dé todo 0, sino, digamos, queda en una fila, digamos, todo en 0, y falta, digamos, 1 o 2 números por convertir esto a 1. No sé si me entiende. No, no le entendí la pregunta. Mm, ¿En qué esto, punto es me que, está por hablando? ¿En ejemplo, el anterior o en este? sí, no, del mismo tercero, o sea, ahí ya con X y Y, Z. Digamos que Ah, en caso uno vaya mediante determinantes, pero ajá. no lo puede uno No, igualar a aquí 0, sino que le quede 0, 0 y 1. ¿No habrá ningún problema o toca revisar prácticamente el ejercicio? bueno, acá en el ejercicio 3, recuerden que son 2 puntos. Uno, dependencia o independencia, y el otro espacio generado. La pregunta suya es en este que es espacio generado, ¿sí? Sí, correcto. Listo. Si en espacio generado les da en la matriz identidad 1, 1, 0, ¿es así la pregunta? Esto, bueno, así casi, digamos que, pero digamos una última fila, me da 0, 0, Sí. 0, pero no en la matriz de identidad, no, me faltó convertir, digamos, 2 números a 0. Pero entonces no sé cómo Ok, hacerlo si ya llegué, listo. digamos, a ese nivel. Ajá. No se genera y esa es la respuesta que le tengo al compañero que tiene las 4 vectores. Ya le entendí. Listo, entonces miremos. ¿Qué van a hacer aquí en el segundo punto del ejercicio 3? Que es determinar si se genera o no se genera. Van a hacer combinación lineal, pasar a un sistema de ecuaciones y poner eso en forma de matriz aumentada. Luego, ¿qué van a hacer? Van a hacer Gauss-Jordan. Es la única manera de resolver acá y de saber si se genera o no se genera. Aquí no se puede hacer ni con determinante, no, es así. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Entonces, van a empezar a hacer ese juego de filas y columnas, ¿sí? Y empezar a transformar esta matriz aumentada a una matriz identidad. ¿Qué es una matriz identidad? Pues que en sus diagonales tiene un 1 y en sus extremos tiene 0. Entonces, aquí yo empiezo a convertir estos números en 0 y pues para ello hago una multiplicación y voy a multiplicar todo lo que esté en esta fila, incluyendo estas variables y, x y z. ¿Listo? Entonces, hago acá la primera. Tengo mi columna, mi matriz, y el primer valor que voy a transformar es el 3. Listo. El 3. El 3 está en la fila 2, entonces voy a tomar la fila 2 y esta fila la voy a multiplicar
La fila 2 la voy a multiplicar por 2 y voy a tomar la fila 3 y la voy a multiplicar por menos 3. 2 por 3 me haría 6. 2 por 1 me haría 2. 2 por menos 1 me daría menos 2 y 2 por y me daría 2y. Ahora la fila 3 la multiplico por menos 3. Menos 3 por este 2 me haría menos 6. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por 6, menos 18. Y menos 3 por z me haría menos 3z. Sumamos esos valores y vamos a obtener una nueva fila 2. 6 más menos 6, 0. 2 más menos 12 menos 10. Menos 2 más menos 18 me haría menos 20. Y aquí sumamos también. No puedo sumar este 3y con este menos 2z porque no son términos semejantes. Entonces quedaría menos 2y menos 3z. Y reemplazo esta nueva fila 2 en mi matriz. Ahora voy a transformar este 2 en 0. Tomo entonces mi fila 1 y la voy a multiplicar por 1 de manera que quede igual. Y la fila 3 la voy a multiplicar por 2. La fila 1 entonces queda igualita. La fila 3 la multiplico por 2. Entonces 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 6 por 2, 12. Y 2 por z, 2z. Sumamos los valores, entonces 4 menos 4, 0. 8 más 3, 11. 8 más 4, 20. Y x más 2z, pues me daría x más 2z. Y esta nueva fila 3 es la que estoy colocando acá. Sigo entonces, miren que voy a seguir entonces ahora a transformar este 11, ¿sí? A pasarlo a 0. Tomo mi matriz, tomo mi fila 3 y voy a trabajar también con la fila 2. La fila 2 la voy a multiplicar por 11 y la fila 3 la voy a multiplicar por 10. 11 por 0, 0. 11 por menos 10, menos 110. 11 por menos 20, menos 220. 11 por menos 3z. Perdón, 11 por 2y menos 3z. Entonces me quedaría 22y menos 33z. Y la fila 3 la multiplico por 10. 10 por 0, 0. 10 por 11, 110. 10 por 20, 200. 10 por x más 2z. Entonces me haría 10x más 10 por este 2 del z. Entonces me haría 20z. Sumamos. Entonces 0 más 0, 0. Menos 11 más menos 111 más 111, 0. Menos 220 más 200 me haría menos 20. Y aquí pues vamos a sumar. No tengo x, solamente en un lado, entonces no tengo para hacer suma. Me quedaría 10x más 22y. Y miren que aquí sí tengo términos semejantes con z. Tengo 33 y tengo 20. Tengo menos 33 más 20 me haría menos 13z. Y esa sería mi nueva fila 3. La coloco acá en mi matriz. Y miren que ya acá en este extremo tengo 0, 0 y 0. ¿Listo? Voy entonces a proceder a cambiar este menos 20 y convertirlo en un 0. Entonces, para ello, voy a tomar la fila 2 y la voy a multiplicar por menos 1 y la fila 3 pues la multiplico exactamente igual. Entonces, menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 10 me daría 10 positivo. Menos 1 por menos 20 me daría 20 positivo. Y menos 1 por
2y menos 3 me daría entonces menos 1 por 2y menos 2y. Menos 3 por menos 1 me daría entonces más 3z. Porque menos por menos me daría este más. Ahora, la fila 3, pues como la multipliqué por 1, queda exactamente igual. Sumamos los valores, 0 más 0, 0, 10 más 0, 10, 20 más menos 20, 0. Y aquí sumamos. 10x queda igual. Menos 2y más 22y. Si podemos hacer suma acá. Y esto me daría más 20y. Y aquí 3z más menos 13z me daría menos 10z. Y esta nueva fila 2 pues la reemplazo en mi matriz. Ahora el siguiente valor que debo cambiar es el 8. Vamos a ver si aquí el 8. Listo, entonces nuevamente hago, tomo la fila 1 y la fila 3, que es con cual puedo hacer esa combinación, y la fila 1 la voy a multiplicar por 5, la fila 3 la voy a multiplicar por 2. Entonces, 5 por menos 4, menos 20, 5 por 3, 15, 8 por 5, 40, y 5 por x, 5x. Fila 3, entonces la multiplico por 2, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 2 por menos 20, menos 40. Ahora, 2 por 10x más 22y menos 13z. Esto me daría entonces 2 por 10x, 20x, más 2 por 22y, pues me daría 44y, menos 2 por 13z me daría 26z. Sumamos los valores. Menos 20 más 0, menos 20, 15 más 0, 15, 40 menos 40, 0. Y aquí 20x más 5x, 25x más 44y menos 26z. El siguiente valor a cambiar entonces sería el 15. Tomo la fila 1, tomo la fila 2, la fila 1 la multiplico por 10, la fila 2 la multiplico por menos 15. 10 por menos 20, menos 200, 15 por 10, 150, 10 por 0, 0, y 10 por todo este valor, entonces 10 por 25x más 44y menos 26z. Me daría menos 250x más 440y menos 260z. La fila 2, entonces, 15 menos 15 por 0, 0, menos 15 por 10, menos 150 y menos 15 por 0, 0, menos 15 por el valor de acá de la fila 2. Entonces, menos 15 por 10x más 20y menos 10z. Me daría menos 150x menos 300y más 150z. Sumamos esos valores, 200 menos 200 más 0 menos 200, 150 más menos 150, 0, 0 más 0, 0. Y aquí 250x más menos 150, restamos, nos daría 100x. 440y menos 300y me daría 140y. Menos 260 más 150z me daría menos 110z. Y esta nueva fila 1, entonces la reemplazo a mi matriz. Bueno, entonces miren que aquí ya encontré mi matriz identidad. Ya los tengo con unos y los tengo acá en su diagonal. El compañero decía o hacía la pregunta, vamos a insertar aquí una ecuación. Va a insertar esta acá, suponiendo que en la de él
3 tiene son 4 filas y que acá los valores que obtuvo fueron 0, 0, 0. Era algo así la pregunta, ¿cierto? Sí, así era la pregunta, profe. Listo. Entonces, miren que aquí en mi ejemplo, ay, ¿por qué no me lo muestro? Bueno, miren que aquí en el ejemplo obtuve mi matriz de identidad, solo que no la tengo ya en forma de 1. Tengo menos 200, tengo 10 y tengo menos 20. Y pues la matriz de identidad me dice que debe ser 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar, en este caso, por el inverso, de manera que pueda transformar este menos 200 a 1. Para ello, multiplico toda la fila por su inverso, que sería menos 1 sobre 200. Y multiplico toda la fila. Entonces me quedaría menos 200 por su inverso, me daría 1 y aquí me daría 0. Y acá, entonces, vamos a hacerlo. Al descargar la presentación me lo borro, pero vamos a hacerlo. Listo, entonces miren que aquí es multiplicar todo esto por este valor, ¿sí? Entonces me daría, al hacer la multiplicación, entonces recuerden, multiplicaríamos por fracción, la cual se hace de manera directa. Entonces me quedaría 100 por menos 1, me daría entonces menos 100 sobre 200. Y esto sería para el valor de X. ¿Listo? Más por menos me daría entonces menos. La siguiente, entonces sería 140 por 1 me daría 140 sobre 200. Y este sería el valor correspondiente para... Listo. Ahora, menos por ese menos de la fracción, entonces me daría más. La siguiente, que sería 110 por 1, pues me daría 110 sobre 200. Listo. Y este sería el valor correspondiente para Z. ¿Listo? Miren que aquí entonces multipliqué toda esta fracción por los mismos valores que están acá, X, Y y Z. Me dio esto que de manera simplificada pues sería este resultado, menos 10X menos 14Y más 11Z sobre 20. Y lo mismo hago con el segundo valor de la segunda fila. Multiplico por el inverso para pasar ese 10 a 1, entonces multiplico por su inverso, que sería 1 sobre 10. Y pues esto me daría, al multiplicar, voy a ponerlo. Entonces, 10 por 1 me daría 10 sobre 10 para el valor de X. 20Y por 1 me daría sobre 10. Y para Z, me daría aquí positivo, ¿sí? Porque miren que está positivo, 10X más 20Y menos 10Z, entonces aquí cambio el signo, menos 10Z, entonces menos 10
por 1 sobre 10, pues me daría 10 sobre 10. Simplificamos, entonces 10 sobre 10, pues me daría 1, o sea, x más 20 sobre 10 me daría 2y menos 10 sobre 10 me daría z, que es el valor que está acá. Y para la última, sería, aquí en este caso vamos a multiplicar por 1 sobre 20, que es el inverso de menos 20. Entonces, 10x por menos 1. Para que se pueda ver. Ay, ¿qué hice? Listo, aquí. Entonces, 10x por menos 1 sobre 20, entonces me daría menos 10x, ese sería negativo. Sobre 20, ese sería para x. Acá, 22y por menos 1 sobre 20, entonces me daría más por menos, me daría menos. Y aquí sería 22 sobre 20y. ¿Listo? Y para el último, menos por el menos que estamos multiplicando nos daría positivo. Menos 13 por 10, entonces nos daría menos, por 1, perdón, menos 13 y aquí nos daría 20. Y aquí estamos multiplicando por menos 1 sobre 20, que es el inverso de este caballero de acá. Entonces, simplificado esto nos daría, vamos a ver si nos lo deja ver. Sí, sería entonces menos 10x menos 22y más 13z, todo sobre 20. Si yo ingreso esto a calculadora de matrices o a GeoGebra, y pues el valor que me da en su procedimiento pues es el mismo. Entonces, va acá la explicación. ¿Qué valores obtuve en X1, X2 y X3? Miren que efectivamente aquí en mi matriz identidad obtuve para todos sus valores en su diagonal 1. Y después del igual, pues obtuve unas ecuaciones, ¿sí? En donde X1 es igual a esta ecuación, y ecuación que depende pues de X, de Y y de Z. En este caso, como obtuve una matriz identidad donde todos sus elementos dieron 1, sí se genera un espacio en R3 para el compañero que aquí en su última columna le da 0, 0, 0 y aquí, por ejemplo, aquí le dé 4x menos y, supongamos, ¿sí? Que le dé algo así. Entonces, como aquí en su matriz identidad obtuvo un valor de 0 y no de 1, pues no podemos decir que este 0 sea igual a este valor de acá, porque no son equivalentes, no son iguales. No puedo decir que es que este 0 es igual a 4x menos y. Entonces, por lo tanto, no se genera ese espacio en R3. ¿Sí? Entonces, si acá en la última columna, en la última fila, les da 0, 0, 0, pero aquí sí les da algo, entonces no se genera. Esa es la respuesta, es la pregunta que el compañero está haciendo. Si era algo así parecido, digamos, como le sale en el ejercicio. Porque las vacunas que llegan de tierra marítima, eso tiene unos rangos de edad. Hola. Profe, sí, sí, es así parecido. Tenía otra preguntita, profe. Sí, señor. Cuando hablamos de que es linealmente dependiente, ¿tiene que ver algo con que sea un espacio generado?
de R3 o es diferente? Cuando hablamos de linealmente dependiente o independiente. Esa es la pregunta. Por ejemplo, yo ya sé que es, por ejemplo, un espacio dependiente cuando es igual a 0. Ajá. Entonces, cuando ya sé que es igual a 0, que es linealmente dependiente, ¿puedo decir que eso es un espacio generado? Aquí en este caso no es un espacio generado, mira, no se genera. Entonces, otra aclaración. Cuando tenemos, por ejemplo, tenemos 4 vectores, ¿sí? Con 4 escalares. Como tenemos más vectores, o sea, muchos vectores, a diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos 2 o tenemos 2, por ejemplo. Entre más vectores, más escalares, más ¿cómo decirlo? Más alternativas vamos a encontrar o más posibles soluciones vamos a encontrar para ese escalar. Entre más vectores, más posibles soluciones tiene ese escalar. Es decir, a posibles soluciones nos referimos a que puede valer 5, o como puede valer 4 ese escalar, o como puede valer 8, o como puede valer 5 tercios. ¿Sí? Entre más vectores tenemos, más escalares y por lo tanto más posibles soluciones tenemos. Por lo tanto, es una matriz o es un conjunto linealmente dependiente. Ojo ahí, dependiente. Entonces, en el caso de los compañeros que tienen un vector con 0, 0, 0, 0, ¿sí? O que aquí les dé 0, 0, 0, 0. En este caso no se genera y son dependientes, porque entre más posibles soluciones tenga, pues es dependiente ese vector del otro vector o dependiente de ese otro escalar. Si ustedes, por ejemplo, miremos, por ejemplo, acá. Calculadora de matrices. Entonces, por ejemplo, esta matriz, voy a ingresarla. 2, 2, 4. 2, 2, 4. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Y la siguiente, 2, 0, 1. 2, 0 y 1. Y voy a pedir que me la resuelvan. Ay, bueno, acá se me olvidó pasarla a un sistema de ecuaciones. Entonces, 2, 2, 4, 2, 2, 4. Voy a eliminar esta de acá. Esta ya me quedó cuadradita. 2, 1, 3. 2, 1. 2, 0. Y aquí pues le igualo a 0. Entonces voy a solucionarla por el método de Gauss-Jordan. Bueno, en este caso me dio que efectivamente para todas es igual a 0. ¿Sí? En este caso, esta puedo decir que es linealmente independiente. Pero, ejemplo, que aquí me dé 0, ¿sí? Que aquí en vez de 1 me haya dado 0. Quiere decir que aquí este vector tiene múltiples soluciones. ¿Sí? Es decir, que aquí este escalar, si aquí me da 0, este escalar quiere decir que vale 15, puede valer menos 3y, puede valer... Ahí es donde le digo, donde le hacía la pregunta. Ah, ¿era acá? Sí, o sea que me digamos, toda esa fila a mí es 0, pero no puedo convertir, digamos, ese número superior de No. 0, digamos, si tenía un 2, no lo puedo pasar, digamos, a 0. Ahí que se iría a hacer.
Si aquí, por ejemplo, le da un 2 y no lo puede No, pasar acá a no, 0, no, no, en la parte superior, digamos que acá. en esa. Sí, ahí digamos que tengo un 2, pero en la fila de abajo me dio 0, todo 0. Entonces, ahí cómo se podría hacer. Aquí tiene 2, aquí tiene 0. ¿Y Sí, aquí cuánto le dio? ahí tengo, el resto sí es 1 normal, pero así como le digo, en la parte inferior sería todo 0. Abajo y arriba también tiene 0. Sí, correcto. Ya lo entendí. Y no puede hacer ninguna combinación con ellos. Listo. Exacto, entonces no sé qué se podría hacer ahí. ¿Ese qué ejercicio es? Este es el ejercicio C. Ah, es este, Sí, sí, señora. el que tiene este vector. Mira, lo que pasa Correcto. es que con este vector, aquí, por inspección o por visualización, por observación, podemos determinar que este conjunto es dependiente. ¿Por qué? Porque acá tenemos este vector 0, 0, 0 que no nos va a dar un valor exacto para cada uno de los escalares. ¿Sí? Al no darnos un valor exacto, sino que al darnos como un valor indeterminado, un valor desconocido, que no nos da como tal el valor 0, 0 en el escalar, entonces decimos que es dependiente. En este caso, como está ese vector, pues lo podemos, bueno, la idea es que ustedes hagan el procedimiento matemático, pero por observación ya se puede decir que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Y este no va a generar, por lo mismo, porque tiene estos 3 vectores allí, no va a generar en el espacio de 3. ¿Sí? Entonces, cuando usted haga esta operación acá, le va a dar 0, 0, 0 y un valor acá cualquiera, pero al darle 0, 0, 0 es por lo mismo, porque no se genera. Y no se genera porque es linealmente dependiente. Bueno, entonces acá vuelvo. Si por ejemplo, al momento de ustedes en el primer punto definir si es dependiente o independiente, yo le cambio el valor a ver si de pronto con alguno me da el ejercicio. Y en alguno, digamos, por ejemplo, a ustedes les llega a dar un valor diferente. Todo me sigue dando nuevamente. Acá, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, da 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, aquí decimos que es dependiente porque este escalar no tiene una única solución, ¿sí? Sino que puede tener muchas soluciones, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, cualquier valor. Y como tiene tantas soluciones, por lo tanto decimos que es linealmente dependiente. ¿Cuánto es independiente? Cuando nos da una única solución y esa única solución es 0, 0, 0. ¿Listo? Pero si acá nos da, como les digo, un valor diferente, aquí nos muestra, por ejemplo, una ecuación, ¿sí? O como en el compañero que digamos, por ejemplo, aquí le dice x más, bueno, 1 más 2 igual a 0. Entonces es dependiente porque no tiene una única solución, sino muchas soluciones. Por eso decimos o múltiples soluciones. ¿Alguna otra pregunta de pronto hasta allí? Chicos, ¿no? La media del material. Listo. Va a mirar cuántos No, participantes tutora, de... pues Bueno, entonces yo al grupo, al WhatsApp, el día de ayer les compartí el enlace de asistencia, entonces les agradezco que por favor se registren para de esa manera pues que quede evidencia el trabajo del día de hoy. Entonces aquí Esta procedo. grabación no la envía al correo.
No, señor, yo la coloco en el foro. Ah, Y en el entiendo. foro ya coloqué el enlace de grabación de la primera y segunda webconferencia. Ya el día de hoy en la red del curso colocaron la grabación de la tercera webconferencia que hicieron anoche. Entonces, el día de mañana yo estaré colocando en el foro la tercera grabación de la webconferencia y esta grabación. Entonces, van a ir 2 grabaciones más en el foro el día de mañana. Listo. Vamos a enviarlo. Listo, chicos. Eso sería entonces por el momento. Yo les estaría enviando por mensaje WhatsApp cuándo sería el siguiente CIPAS, que sería el lunes de la otra semana o si no el martes, donde estaríamos explicando ejercicio 4 y ejercicio 5. Bueno. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces eso sería por el Muchas momento. gracias. Muchas gracias por asistir. Feliz tarde. Muchas gracias, tutora.